Bueno, listo, entonces, a ver, tenemos un poco de interferencia, pero vamos a probar. Ahora vamos a seguir con este tema de análisis de datos. Entonces, Laura va a seguir presentando en esta Sí. oportunidad. Les pedimos un poco de paciencia y cualquier cosa, Laurita, yo te voy a estar avisando y entonces así como que podemos Bárbaro, repetir o aclarar. ¿Dale? Bueno, bárbaro, muy bien. Hola a todos de nuevo, estamos acá para seguir un poquito con la clase de análisis de datos. Como dice Nelly, me ando un poquito mal internet, así que cualquier cosita, me hace pasada que vimos, más o menos revisemos las diapositivas, vimos cómo se armaba una tabla de datos, las distintas maneras en las que uno podía presentar sus datos, o tal vez esta, la mejor, donde poníamos a las especies en cada columna y en las filas, en nuestro caso, serían los sitios que observamos, ¿no? Serían las observaciones. Después vimos un poco el tema de completitud de muestras, con estos métodos de curvas de acumulación de especies, de este sample coverage que fuimos a internet, que bueno, varios me mandaron consultas que no funcionaban, espero que se hayan solucionado, si no ya saben, me vuelven a escribir. El tema de rarefacción, que sí, a veces, para mí el problema ahí fue algo del código o de de la cómo la tabla. autora armó. Sí, pero me parece que es más de internet, porque Ah, intenté en R y en R funcionó. bien, Así que me parece que tiene que ver con la página de web nomás. Así que bueno. bueno, igual eso, ya saben, si surge alguna duda o algún problema o todavía no pudieron solucionar, me escriben, ¿no? Bueno. Después vimos más el tema de la estructura de la comunidad, a partir de lo que es diversidad alfa y beta, ¿no? La diversidad alfa vimos, bueno, lo que es riqueza de especies, los índices de diversidad clásicos, como índice de Shannon, índice de Simpson, y los índices estos de diversidad verdadera o de especies funcionales, que serían los números de Hill, con las distintas valores de Q, que era sensibilidad a las abundancias relativas, ¿no? En base a esto vimos lo que era el perfil de diversidad, eh, que era simplemente graficar qué diversidad o qué valor de diversidad con número de Hill me había dado en relación a qué valor de Q había utilizado. Estos eran los ejemplos. Y luego pasa lo que era diversidad beta, es decir, composición de especies. Bien, es comparar qué especies comparten o no comparten dos sitios. En donde vimos, bueno, esta idea de Whittaker, ¿no? Donde la gama total estaba compuesta por dos diversidades, la alfa y la beta, que se asociaban entre sí, ya sea de manera multiplicativa o aditiva. Tomamos la multiplicativa en este caso, y al despejar beta de ahí se podía llegar a calcular. Después vimos el tema de complementariedad, cómo se hacía, cómo obteníamos los distintos valores, y después pasamos a lo que eran las curvas de rango abundancia, ¿bien? Que era, bueno, esto de organizar a las especies de los distintos sitios, de más abundantes a menos abundantes, y hacer este gráfico de rangos, y de ahí poder extraer un montón de información. En el medio, en diversidad beta, porque esta, ¿se acuerdan que tenía tanto la alfa como la beta? En el medio de diversidad beta pasamos este tema de análisis de correspondencia y análisis de correspondencia canónica un poquito por arriba. Así que la idea de hoy era explicarles de manera muy superficial, porque la verdad es un tema, además de interesante, tiene como más capas que las que les voy a contar, pero bueno, sí más o menos entender la idea y entender más o menos cómo hacer el análisis en el past. Así que bueno, me voy a agrandar esta, y bien. Creo que algo habíamos mencionado un poquito la clase pasada, pero por si acaso lo vuelvo a decir, estos análisis de correspondencia son análisis multivariados, es decir, que toman en cuenta muchas variables, múltiples variables. Y lo que hace, a grandes modos, el análisis es construirte un espacio con n dimensiones,
donde el n son la cantidad de variables que yo incluyo en el modelo, y que este n espacio, o este espacio n dimensional, me ubica mis puntos de observación dependiendo de qué valores tiene en cada variable. Entonces, generalmente se grafica con dos ejes porque es como visualmente más fácil, pero esto tendría, a ver si puedo poner el cursor para que se vea. Ahí está. Este sería de 2 dimensiones, bien, y estos serían cada una de las especies y puntos que yo metí en el análisis. O sea que este espacio tendría la cantidad de especies que yo puse en el análisis, bien. Estos análisis multivariados los podés usar con un montón de variables, variables continuas, variables discretas. Estos análisis de correspondencia en particular generalmente se usan para presencia y ausencia, y se usa en ecología con especies. Entonces la idea es que yo meto, si pensamos en la tabla, en las columnas especies, que serían mis variables, ¿bien? Y en las filas son las observaciones, que en mi caso serían los sitios, o el tipo de hábitat, por ejemplo. Y bueno, en las celdas irían presencia, ausencia o abundancia. Entonces, en este caso lo que podemos ver es que los puntos, que acá en realidad debería haber, tenemos en realidad 3 puntos, fíjense, tenemos caña de azúcar, ¿bien? Tenemos vegetación nativa y tenemos acá pasto. Esas serían mis 3 observaciones. Y los otros puntitos son las especies. Entonces, lo que hace este análisis es ordenar o es ubicar estos 3 puntos, estas 3 observaciones en este espacio, representado por estas 2 dimensiones en este caso, en relación a qué especies tienen y qué especies no tienen, ¿sí? Qué especies comparten y qué especies no comparten. Entonces, como podemos ver, acá la caña de azúcar está caracterizada principalmente por estas especies: Isóptera, Diplura y Quilopoda. En este caso, la vegetación nativa estaría caracterizada por estas, por los formícidos, ¿sí? Por las arañas, aranae, bueno. Y en este caso el pasto, por los ácari y los carabidae. Bien. Generalmente, la ubicación de los puntos nos da información además de cuánta similitud hay entre los sitios en relación a las especies que uno puso como variables. Puntos que estén más alejados significa que son más disímiles, mientras que estén más cerca quiere decir que son más similares. Y en este caso, en este trabajo, pusieron un solo punto, cosa que, bueno, está bueno, podés ver más o menos qué especies componen cada uso, pero a veces está interesante poner varios, o sea, las réplicas, ¿no? Para de esa manera poder ver si realmente se comporta así, tan separadito, o generalmente se puede ver que se cruzan un poquito más, que hay un poco más de similitudes en algunos sitios que en otros. A ver, yo creo que, por ejemplo, en este de acá puede llegar a ser algo así. Este que vemos acá a la derecha corresponde a un análisis de correspondencia canónica. Es decir, que además del análisis de correspondencia que yo les mencioné hace un rato, en donde hago este análisis multivariado, en base a estos ejes que resultan de este análisis multivariado, se hace como una regresión de los ejes con respecto a variables que en este caso, bueno, son de temperatura, de oxígeno, de transparencia o de profundidad, ¿bien? Y la idea es ver cómo se relacionan los puntos ordenados en el espacio con respecto a estas variables de interés. Se representan, como pueden ver, con flechas que indican la relación. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, sitios que estén para allá significa que tienen más oxígeno, mientras que los sitios que se encuentran para el lado contrario a la flecha significa que tienen menos oxígeno. En este caso, transparencia y profundidad son lo que corresponde a los sitios que están acá, mayor transparencia y mayor profundidad, mientras que los sitios que están acá, que no son muchos, pero bueno, pongámosle acá, tienen menos transparencia y menos profundidad, en relación a los de arriba, ¿bien? El tamaño o el largo de la flecha indica cuán significativa es la relación. Entonces, una flecha larga quiere decir que hay un gran efecto, ¿sí?, de esa variable sobre
cómo se ordenan los puntos en el espacio, y una flecha chiquita, como por ejemplo esta que vemos de salinidad, significa que no tiene tanto efecto en cómo se han ordenado los sitios, ¿bien? Entonces, fíjense que tenemos acá, en realidad yo no sé bien si se refiere a esto porque no es mi trabajo, pero podemos ver que tenemos acá zona norte, zona sur, y acá tenemos febrero. Es como que esta gente, para mí, lo que yo entiendo, ha metido, por ejemplo, observaciones de zona norte, observaciones de zona sur, donde han puesto con distintas formitas, triángulos, círculos, cuadrados, círculos oscuros, y probablemente lo han puesto en distintas temporadas, ¿bien? Si se fijan, queda un poco más interesante verlo así, porque por lo que puedo entender, cada punto es una réplica de esa situación. Por ejemplo, zona norte en febrero, ¿sí? O zona sur en febrero, ¿bien? Entonces, como pueden ver, no queda tan separado así, o sea, esto es lo que corresponde a vegetación nativa, estas especies a caña de azúcar, sino que acá se pueden empezar a ver un poquito más, como que todos estos sitios que son triángulos, fíjense que va más así, hay sitios que tenés más oxígeno, sitios con menos oxígeno, hay sitios que corresponde a los cuadraditos negros, que por ejemplo podría ser zona sur, qué sé yo, en junio, que tienen acá más oxígeno y otros menos oxígeno, ¿no? Fíjense que esta ordenación de puntos, como dice la flecha de oxígeno, es bastante importante. Y tenemos los triángulos, que por ejemplo triángulos, hay triángulos acá, tenemos triángulos acá, o sea que a veces usar réplicas para una misma condición permiten que este análisis sea como más rico al momento de ver el resultado, ¿bien? Pero de todas maneras, esta de acá es igual de válida, ¿sí? Es igual de válida. Entonces, bueno, eso sería más o menos la explicación, como les digo, a grandes modos. Esto, ya saben, si escuchan este video y les surge cualquier pregunta, si quieren que les mande algo de bibliografía para que lean un poquito más, porque son temas bastante interesantes y sobre todo es un método que es muy utilizado en ecología, me avisa y lo hago, les mando, ¿bien? Entonces, bueno, mi idea ahora era que más o menos veamos el uso del programa PAST, a ver si puedo salir, ahí está, con los datos que venimos trabajando. Les quiero mostrar antes esta. Bueno, yo armé para el PAST esta tabla, en donde puse las observaciones, los sitios que observamos acá en la primera columna, en fila, ¿sí? Puse estas variables que había medido el año pasado, que supongo que corresponden a este set de datos, en donde, a pesar de que se habían tomado 3 réplicas, como de estas tenía solo un valor, hice un promedio, ¿bien? Entonces, bueno, de las variables que se toman en cada sitio, conductividad, pH, oxígeno, ¿bien? Y demás. Entonces, después de estas columnas de variables se agregan las especies, como dijimos, como si fueran variables, ¿no? Con las abundancias relativas, en realidad sería abundancia total de cada una en cada sitio. Yo lo que hice fue pegar y copiar en PAST. No sé si conocen el programa PAST, creo que Nelly me dijo que sí, que más o menos lo habían chusmeado un poco en la materia de ecología. Bueno, este programa para mí está muy bueno, es bastante completo y bastante fácil de usar, ¿no? Entonces, bueno, pegué la tabla acá, o sea, copié y pegué. Vieron que para pegar tienen que, no sé si tienen esta versión, esta es la última versión, si tienen otra creo que aparece más o menos distinta, pero es más o menos la misma onda. Lo copié para que el nombre quede acá, ¿sí? Y todas las variables allá. Fíjense que, no, nada, eso sería todo. Bueno, entonces, para que funcione, tenemos que copiar todo, ¿bien? Y nos vamos acá donde dice multivariado. Fíjense, como les digo, esto está muy bueno porque tiene de todo. Podés transformar las variables y las columnas como vos quieras, podés hacer plot, viste, histogramas, de burbujas, están bastante buenos. Univariados, que son todo lo que tiene que ver con ANOVA, ¿sí? Test de normalidad, y los multivariados, que serían los que estamos viendo ahora. Modelos debe ser de regresión, diversidad, bueno, acá ellos creo que te dan diversidad verdadera,
Hay que ver si estos perfiles de diversidad creo que no son los mismos que yo les dije, son basados en otros números, pero es más o menos la misma onda. Y estos índices de diversidad me parece que también aparecen en base a los números Gini. Bien, entonces, nos vamos al multivariado para no irme por las ramas. Dentro de los multivariados tenemos varios tipos de análisis. Uno es ordenación, el que nosotros queremos ver, y este clustering es para agrupación. Nosotros queremos ver nomás cómo se ordenan. Fíjense que estos métodos no tienen una rigurosidad estadística muy fuerte, son más bien métodos gráficos para ver relaciones o tendencias de manera gráfica, que bueno, obviamente tiene sus supuestos y obviamente tiene como valores de estrés y demás que te dice si el gráfico resultante es adecuado, si realmente está mostrándote o representándote tus datos de manera fuerte o no, eso sí, pero no tiene una rigurosidad estadística grande como, por ejemplo, una ANOVA o una regresión, ¿bien? Bueno, dentro de estos tenemos el análisis de correspondencia y de correspondencia canónica. Este de Trended también es interesante, este se usa también mucho en ecología principalmente, que es similar al de correspondencia, pero lo que tiene es como un pequeño arreglo para ajustar los datos cuando tienen alguna autocorrelación espacial, cuando datos muy cercanos entre sí son más iguales que datos más lejanos, o sea, si tenés algún patrón en tus datos, ya sea de riqueza, de abundancia, lo que sea, usás este y es como un pequeño arreglo de los datos y sirve bastante para ecología. Eso, como les digo, es muy por arriba de la explicación. Cualquier cosa después les paso, si están interesados, material para que lean. Pero bueno, nos vamos al análisis de correspondencia canónica. Toco. Lo primero que me parece es el número de variables, ¿sí? Son 9 las variables, que como siempre hay que ponerlas en las primeras columnas, porque este programa te lo toma a las primeras columnas como las variables, ¿bien? Ponemos OK y nos sale este gráfico. Se puede ver bien el gráfico, ¿no? Bueno, yo creo que se debe estar Sí, pudiendo ver. sí, 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 se ve bien. ¿Sí? Ah, bárbaro. Bueno, nos sale este gráfico que es todo un lío grande, pero no se preocupen porque acá a la derecha tienen para cambiar todo lo que quieran. Eh, Esto es para agregar el texto, ¿no? Entonces tenés, si querés poner los puntitos de los sitios, si querés poner el nombre de los sitios, si querés poner el nombre de las especies y los puntitos de las especies. Le voy a sacar esto por ahora porque lo que me interesa es ver cómo quedan los sitios ubicados en el espacio, ¿sí? Primero vamos a ver esto que sería la correspondencia, ¿sí? Análisis de correspondencia solo. Podemos ver que los sitios, Hormigonera, Necochea, en La Chantería, bueno, Los Cerdos, Juan Galán, Popeye y Salvador, han quedado ordenados de una manera dada, y acordémonos que eso es según las especies que los componen, ¿sí? Y cuán similares y cuán disimilares son. Como podemos ver, Popeye, Juan Galán, podríamos decir hasta Chancherí y Necochea, son muy similares entre sí. No hay una diferencia muy marcada, porque están relativamente cerca, ¿bien? Mientras que Salvador está por un lado y Hormigonera por el otro, lo cual nos estaría indicando que tanto Hormigonera como Salvador son muy disímiles, tanto entre sí como con este grupito de 4 que tengo acá, ¿bien? Otra cosa que podemos ver es si agregamos el nombre de las especies, que se nos arma un lío porque son un montón, podemos ver cuáles son las especies que comparten y cuáles son las especies específicas o características de tal o cual sitio. Por ejemplo, esta FISA SP, que no le sé bien el nombre entero, estaría representada por hormigonera. Es posible que en las otras no esté o esté en una abundancia muy baja. ¿Bien? En el caso de Salvador, tenemos todas estas especies, ¿sí? Que están muy características de Salvador, del Colegio Salvador, y es posible que en los otros sitios, como les digo, estén o ausentes o en una abundancia baja. Y con estas de acá, estas serían todas las que se encuentran presentes o en una abundancia alta en estos 4 sitios. ¿Bien? Entonces ahí, como ven, es una manera de ver el tema de diversidad beta. Ahora, si yo quiero ver
cómo está explicando las variables estas fisicoquímicas que medimos a la distribución que tengo de especies y a la diversidad beta, la composición, tanto en similitud de composición entre los sitios, tengo que tocar este que se llama triplot. ¿Bien? Toco el triplot, voy a sacar las especies para que no me haga ruido, y puedo ver esto que se ve aquí. Podemos ver, por ejemplo, que el Colegio Salvador es el que tiene una temperatura de agua generalmente un poco mayor, la profundidad es generalmente mayor. La Hormigonera, en cambio, la parte del río es la que tiene una velocidad mayor, con mayor ancho, con conductividad un poco mayor, mientras que todas las que están acá serían lo menor. Sería un pH más chico, una profundidad más chica. Necochea tiene una temperatura de agua tal vez un poco menor. En este caso, la velocidad acá es un poco menor, ¿sí? La conductividad es un poco menor. Y bueno, después tenemos temperatura de agua, este TDS y esas dos que son menores, o sea, la relación es un poquito más chica, pero bueno, como digo, la temperatura del aire es un poquito mayor acá que lo que sería en este donde está Necochea. ¿Bien? Una cosa, por ejemplo, que se aconseja es no ingresar variables que estén, que tengan mucha correlación entre sí. Por ejemplo, la velocidad, el ancho y la conductividad, se puede ver que son variables que es posible que coevolucionen, o sea, que estén correlacionadas entre sí, ¿verdad? Así como pH y oxígeno, que sí es seguro, así como temperatura de agua, profundidad. Entonces, en este caso, lo que se puede hacer previo a este análisis es ver cuán correlacionadas están entre sí las especies. Las especies no, perdón, las variables. Ahí lo hacemos, pero antes les quiero decir que estos gráficos están bastante piola. Cualquier cosa, ahí tienen el Graph Settings, que si cliquean pueden cambiarle cualquier característica al gráfico, ¿no? Si quieren que las líneas sean gruesas, si quieren, no sé, tener eso. No, es que este es para si hago los elipses, por ejemplo. Bueno, esto chusméenlo porque está bueno. Este es los símbolos, si quieren hacerlos más grandes para que se vean, bien, y demás. Una cosa que queda acá, que bueno, no lo vamos a poder hacer, si tuviéramos, por ejemplo, réplicas del Colegio Salvador, o sea, si hubiéramos puesto las 3 réplicas que tenemos de cada uno, una cosa interesante a hacer es armar estos convex hull, ¿sí? Que en este caso me lo arma con, con todos los sitios, pero si yo pudiera tener las réplicas para cada sitio, me armaría como pequeñitos para cada sitio entre las réplicas de cada sitio. No sé si me hice lío. Pero bueno, y ahí veríamos cuántos se superponen, cuántos se separan, y está interesante, ¿no? Este convex hull sería como, no es exactamente lo mismo, pero podemos decir que es tipo el intervalo de confianza. Si estas áreas no se superponen, quiere decir que hay una diferencia no significativa, pero muy marcada en composición de especies, mientras que si se superponen un poquito, ahí ya estamos hablando de que, bueno, comparten ciertas especies, ¿bien? Entonces, bueno, eso es algo bien interesante de usar si se tiene réplica. Voy a cerrar esto, a ver, pero antes, bueno, para ver más o menos qué dice, estos serían los valores para hacer el gráfico, si ustedes quieren hacerlo en otro lado. Fíjense que hay 5 ejes, probablemente haya muchos más, porque como les digo, debería haber tantos ejes como variables. Y bueno, primero les da cómo se ubican las especies, y después acá les da cómo se ubican juntos, ¿ven? Y acá al final, pH, oxígeno y demás. Eso sería todo como les da. Para rearmar el gráfico, si quieren usarlo en otro programa, ¿bien? Estos, los valores, autovalores, tiene que ver con cuánto explica cada eje la variabilidad de los datos que están observando. Generalmente está bueno que explique la mayor variabilidad. A medida que explique la mayor variabilidad de mis datos, quiere decir que el gráfico resultante es más representativo. Siempre se ordena del eje que explica más, que es el 1, al eje que explica menos, que es bueno, en este caso es el quinto, le pusieron, ¿bien? Entonces, en este caso el eje 1 me explica el 30% de la variabilidad, ¿bien? Así que la separación en cuanto a composición de especies de los sitios del río
está explicado en un 30% por ese ordenamiento del eje 1 y un 24,7 del eje 2, ¿sí? Ahí volvemos al gráfico, así un poco más qué quiere decir. Bueno, en el 3 el 19, el 16, el 8. Por eso siempre se grafican los dos primeros, que son donde más variabilidad está explicada. Que si se fijan, llega casi a un 55%. O sea que está bastante interesante. Bueno, y esto es para permutar, que no importa. La onda es esta. Fíjense que son los dos. Entonces, tengo que un 30% de la variabilidad que estoy viendo está explicada por este eje. ¿Sí? Una cosa que está interesante ver con estas líneas es que mientras más paralelas estén al eje, quiere decir que hay mayor relación entre la variable y el eje. Es decir, la temperatura del agua, por ejemplo, está bastante similar, bastante paralela relativamente a lo que es el eje 1. En cambio, por ejemplo, la variable pH, ¿sí? Es la que está como un poquito más relacionada tal vez al eje 2. En realidad me dije al revés, no, al eje 2, ¿bien? Entonces, podríamos decir, así como a grandes modos, esto hay que ir un poco más profundo, pero, por ejemplo, la temperatura del agua me estaría explicando que el Salvador esté para allá, viste, que el Hormigonero esté para allá, o sea, esta separación, ¿sí? Cuando tomo en cuenta las especies, que las vamos a poner acá, ahí está, puedo decir que estas especies pueden estar como más relacionadas a lo que tiene que ver con la condición temperatura del agua, mientras que la diferencia que se da así, o sea, entre poner estos 4 y estos 2, ¿sí? Porque hay una diferencia así, podría llegar a estar más dada por lo que tiene que ver con el pH, la velocidad, el oxígeno, ¿sí? Y es posible que estas especies estén más relacionadas a esas condiciones, o sean más sensibles tal vez a esas condiciones. ¿Bien? Bueno, como para terminar, vemos eso de correlación, que tengo que decir que acá nunca lo hice, pero tiene que estar acá. ¿Ves? Siempre está correlación, que probablemente sea cargando. A ver, vamos a probar, a ver si sale. Bien, el tema de correlación significa dos variables que están correlacionadas entre sí, quiere decir que las dos se actúan de la misma manera, ¿bien? Cuando una aumenta, la otra aumenta, cuando una baja, la otra baja, o al revés, si hay una correlación negativa. Cuando una aumenta, la otra baja y viceversa. Acuérdense que correlación no es lo mismo que relación, es decir, no hay causalidad, ¿sí? Podemos encontrar correlación, como decía, qué sé yo, el profe La Facu, entre elefantes y embarazadas, o entre datos y, no sé, cantidad de hormigas, bueno, no, eso tal vez hay una relación, pero embarazadas y elefantes, quedémonos, donde realmente no hay una causalidad, no es que la cantidad de elefantes te ayuda a la cantidad de embarazadas, bien, pero puede ser que en lugares donde hay más elefantes hay más embarazadas. Ese sería como el ejemplo burdo de lo que es una correlación. Entonces, lo que les da fíjense, tenemos como distintos estadísticos para hacer correlación. El de Pearson es el más común, el Sperman está bueno, eso medio que es a gusto del usuario, pero dejemos el R de Pearson, que es el mejor, ¿bien? Y acá les da, lo que pasa es que no me doy cuenta, acá nos da el estadístico y el P que está corregido. Entonces, nos dan esta matriz, esta tabla, ¿sí? Donde tenemos en la parte de abajo es el valor de R, el valor de regresión, de correlación, perdón, y en la de arriba es el valor de P. Este valor de P es lo mismo que vemos, si es menor a 0,05 quiere decir que hay una correlación significativa, y si no, en cambio no. Otra gente lo que hace, y yo sería la otra gente, por ejemplo, no me guío tanto por el valor de P, sino que me guío por el valor de R. Valores mayores a 0,7 para mí ya son significativos. Ya hay una correlación que es digna de elegir qué variable pongo. O sea, realmente están correlacionadas. Me parece que más arriba de 0,7 ya es demasiado. Pero bueno, eso, como les digo, es un criterio que uno a priori define y después lo lleva a cabo en el estudio. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, este valor de temperatura de agua y conductividad, fíjense que tiene un menos 0,78, o sea que están correlacionadas de manera negativa. A medida que aumenta la temperatura del agua, disminuye la conductividad,
y podemos ver que el valor es conductividad 0.006. O sea, ahí de ser significativo según valor P, según yo, sería significativo porque es mayor a 0,7 el R. ¿Sí? Y bueno, ahí se tienen que fijar. Entonces, un paso que pueden hacer previo a hacer este análisis de correspondencia canónica es ver la correlación entre las variables y elegir aquella que les parezca mejor o que vean que tal vez tiene más relación con los ejes. Eso es como medio ir explorando a ver qué les parece. Como veo, temperatura del agua está como súper correlacionada con todo, ¿no? Es como súper correlacionada con todo. Así que eso habría bueno, que elegir cuál ver. Tal vez sacar, es que temperatura del agua era importante porque era de las que, bueno, acá tenemos el gráfico, que este es más lindo, que con Nelly nos gusta mucho este gráfico, en donde tenemos el valor de 1, donde hay una correlación positiva, y el valor de -1, donde hay correlación negativa. Fíjense que a medida que es más grande, quiere decir que es mayor, o sea, está llegando al 1, y cuando es chiquitita y ya se hace casi invisible, es que es bastante bajita, ¿sí? Está acá -33, 0,33. Entonces, bueno, por ejemplo, la temperatura del agua con la conductividad vimos que era alta, negativa. El pH es alto positivo con el oxígeno, el TDS es negativo pero también alto, y así. Está bueno esto porque visualmente podemos empezar a ver un poco más las relaciones, ¿no? Así que bueno, y acá de nuevo tienen el setting del gráfico, que bueno, es como para ponerse a jugar y ver que quede bonito si lo quieren usar para algo. ¿Bien? Entonces, bueno, esa sería más o menos la idea de esta parte. No sé si fui súper rápido, me disculpo si fui muy rápido, pero bueno, me consultan cualquier cosa, eh, porque es lo que había quedado de ver. Así que bueno, eso sería todo. No sé si te parece, Nelly, de hablar algo más, decir algo más, o si me trabó la cuenta. Voy a dejar de presentar. Ah, está. Muy bien. No sé, Nelly, si querés que digamos algo más o ya estaría con esto. Ay, me parece que se cortó. Ahorita, Ahí está. ¿no? Sí, sí, sí. Espérame, voy a detener la grabación. Dale.